Desde el momento en que Caitlin Clark soltó ese bombazo desde el logo justo antes del descanso, el ambiente explotó por completo. Y no solo por el triple, sino por todo lo que vino después. Clark empezó a lanzar palabras directas hacia Tiffany Hayes, dejándole claro que la batalla ya era personal. Pero justo ahí apareció Maesha Hans Allen, cruzándose de inmediato para proteger a su compañera y mandando un mensaje clarísimo: nadie iba a tocar a Caitlin sin consecuencias. Y fue exactamente en ese instante cuando todo el partido cambió por completo. Con el marcador empatado y poco más de 5 minutos en el reloj, las Golden State Valkyries ya llevaban todo el juego intentando desgastar a Clark con empujones, jalones y golpes en cada posesión. Terminó con los brazos llenos de marcas y rasguños, como si hubiera pasado por una pelea y no por un partido de básquetbol. Sophie Cunningham incluso apareció en redes después del juego mostrando las marcas que también tenía en la cara tras toda la agresividad que se vivió en la cancha. Pero lo que Golden State nunca entendió fue que Indiana pasó toda la temporada baja buscando exactamente a una jugadora como Maesha Hans Allen. Una jugadora que no se intimida, que jamás retrocede y que ya sabe perfectamente cómo hacer el trabajo sucio cuando el partido se pone físico. Y esta noche lo demostró de la manera más brutal posible, porque terminó destruyendo mentalmente a las Valkyries y frenando por completo la intimidación que intentaban imponer sobre Clark. Ahora la gran pregunta es otra: ¿Caitlin Clark terminará ganando el MVP esta temporada? Porque partidos como este solo siguen aumentando toda la conversación alrededor de ella. Desde el salto inicial quedó clarísimo que Golden State no quería jugar un partido normal. Cada vez que Clark tocaba el balón tenía a una defensora encima sujetándole los brazos, golpeándola en las cortinas o intentando sacarla de ritmo con contacto constante. Y los árbitros prácticamente dejaron que todo siguiera ocurriendo durante gran parte de la noche. Tiffany Hayes fue quien llevó esa estrategia al extremo. No se trataba solamente de defender fuerte, sino de convertir cada movimiento de Clark en una batalla física total. En las jugadas sin balón la sujetaba, durante los pick and roll le jalaba el jersey y cada intento de Caitlin por crear separación terminaba convertido en una lucha cuerpo a cuerpo. Y eso no pasó solo por momentos calientes del juego. Fueron los 40 minutos completos. Cada posesión era contacto, empujones y jalones constantes. Para el medio tiempo ya era imposible ignorar las marcas en los brazos de Clark. Y Sophie Cunningham estaba pasando exactamente por lo mismo en el perímetro. La intensidad física llegó a un nivel tan exagerado que después del partido las propias jugadoras comenzaron a mostrar públicamente las heridas que les dejó el encuentro. Cunningham incluso contó que durante el juego sintió un golpe en la cabeza, preguntó en la banca si tenía una cortada y después, al verse en el espejo, quedó sorprendida por las marcas que tenía en el rostro. Y justo cuando parecía que las cosas ya no podían ponerse más tensas, llegó una jugada que llevó todo mucho más allá del básquetbol. Antes del descanso, durante la pelea por un rebote, Janelle Solon lanzó un codazo peligrosísimo directo hacia Caitlin Clark. No fue una jugada accidental ni un simple choque peleando posición. Fue un movimiento completamente fuera de control que por poco conecta de lleno. Ahí fue cuando quedó claro que este partido ya había dejado de ser solamente un duelo competitivo y se había convertido en una guerra física total dentro de la cancha. Caitlin Clark jamás retrocedió. Después del codazo, las bancas prácticamente explotaron y por unos segundos parecía que todo iba a terminar en una pelea total dentro de la cancha. Ahí fue cuando Maesha Hans Allen apareció de inmediato para sacar a Clark del caos mientras entrenadores y árbitros intentaban controlar la situación. Al final, tanto Clark como Janelle Solon recibieron faltas técnicas antes de irse al descanso. Pero incluso después de eso, la intensidad nunca bajó. Más tarde, en el último cuarto, Clark recibió una flagrante tras una pantalla fuerte sobre Veronica Burton que fue elevada después de la revisión. Y aún así, después del partido, Caitlin no puso excusas. Admitió que probablemente recibiría multas y dejó claro que el juego fue muchísimo más físico de lo normal, aunque también dio a entender que los árbitros dejaron pasar demasiadas cosas durante toda la noche. Las cámaras también captaron a Tiffany Hayes hablando después del juego, dejando claro que todo esto iba mucho más allá de simplemente defender duro. Porque la estrategia de Golden State fue evidente desde el inicio,
golpear, desgastar y sacar físicamente a Clark del partido. Los rasguños en sus brazos y las marcas en el rostro de Sophie Cunningham no fueron casualidad. Todo estaba diseñado para incomodar a Indiana. El problema fue que el plan dejó de funcionar cuando apareció la jugadora que las Feber buscaron específicamente para este tipo de situaciones, Maesha Hans-Allen. Indiana no la contrató por accidente. La franquicia necesitaba urgentemente a alguien capaz de responder cuando los rivales cruzaran la línea física contra Caitlin Clark. Y Hans-Allen lleva haciendo exactamente eso toda su carrera. Campeona con Washington en 2019, reconocida en la WNBA y conocida por hacer el trabajo duro que muchas jugadoras evitan. Pelea cada rebote, pone pantallas durísimas y jamás duda en defender a sus compañeras. Cuando vio el caos alrededor de Clark, simplemente corrió directo al problema sin pensarlo dos veces. Ese era justamente el gran problema de Indiana antes de esta temporada. El talento ofensivo ya existía con Clark, Aaliyah Boston y Kelsey Mitchell. Pero muchos equipos comenzaron a entender que atacar físicamente a Caitlin prácticamente no tenía consecuencias reales. Y eso cambió completamente con la llegada de Maesha Hans-Allen. Maesha Hans-Allen no llegó a Indiana como un simple refuerzo más. Las Feber la trajeron específicamente para solucionar un problema muy claro, proteger a Caitlin Clark cuando los partidos se volvieran físicos. Y contra Golden State dejó clarísimo por qué era exactamente la pieza que necesitaban. En cuanto comenzaron los empujones y las provocaciones, Hans-Allen reaccionó sin pensarlo. Corrió directo al centro del caos dejando claro que cualquiera que quisiera ir contra Clark tendría primero que pasar por ella. Eso fue precisamente lo que los fans llevaban años esperando ver, porque durante mucho tiempo Caitlin fue golpeada, empujada y castigada físicamente sin que nadie realmente respondiera por ella. Y lo más impresionante es que Hans-Allen siempre ha sido así. Nunca le ha tenido miedo a nadie dentro de esta liga. Incluso antes de ser compañeras, ella y Sophie Cunningham ya habían protagonizado enfrentamientos bastante intensos en la cancha. Eso solo demuestra el tipo de jugadora que es Maesha, alguien que jamás retrocede y que juega con una intensidad brutal sin importar quién esté enfrente. Indiana construyó este roster pensando justamente en liberar a Clark de toda esa presión física constante para que pudiera concentrarse únicamente en dirigir la ofensiva. Hans-Allen encaja perfecto porque absorbe gran parte de ese juego físico en la pintura, protege a sus compañeras y le da al equipo una presencia mucho más dura mentalmente. Contra Golden State volvió a demostrarlo cuando se interpuso inmediatamente entre Clark y Janelle Solon después del codazo antes del descanso. Y aún con toda la agresividad encima, Caitlin siguió dominando. Solo en el primer cuarto participó directamente en 17 de los 21 puntos de Indiana entre anotaciones y asistencias. Golden State intentó desgastarla físicamente toda la noche, pero ni así pudieron detenerla. Desde el momento en que Maesha Hans-Allen llegó a Indiana, quedó claro que no venía como una simple incorporación más al roster. Las Feber fueron directamente por ella para resolver un problema específico, proteger a Caitlin Clark cuando los partidos se salieran de control físicamente. Y frente a Golden State demostró exactamente por qué era la jugadora perfecta para ese trabajo. Apenas comenzaron los empujones y las provocaciones, Hans-Allen reaccionó al instante, corriendo directo hacia el conflicto y dejando claro que cualquiera que quisiera meterse con Clark tendría primero que enfrentarse a ella. Eso era justamente lo que los aficionados llevaban muchísimo tiempo esperando ver, porque durante años Caitlin recibió golpes, faltas durísimas y contacto excesivo sin que realmente hubiera consecuencias para los rivales. Y la realidad es que Maesha siempre ha jugado así. Nunca le ha temido a nadie dentro de la WNBA. Incluso antes de compartir vestidor con Sophie Cunningham, ambas ya habían tenido enfrentamientos bastante intensos en la cancha. Eso solo confirma el tipo de mentalidad con la que juega Hans-Allen, una jugadora agresiva, competitiva y que jamás da un paso atrás sin importar quién tenga enfrente. Indiana armó este equipo pensando precisamente en quitarle a Clark esa carga física constante para que pudiera enfocarse completamente en manejar la ofensiva. Hans-Allen encaja perfecto en esa idea porque absorbe el contacto, impone presencia en la pintura y protege mentalmente a todo el equipo.
Contra Golden State volvió a dejarlo clarísimo cuando se interpuso inmediatamente entre Clark y Janelle Solon después del codazo antes del descanso. Y aún con toda la presión física encima, Caitlin Clark siguió dominando el partido. Tan solo en el primer cuarto participó directamente en 17 de los 21 puntos de Indiana entre canastas y asistencias. Golden State intentó desgastarla durante toda la noche, pero ni así logró frenarla. Ahora sí se entiende por qué tanta gente ama la intensidad con la que juega Sophie Cunningham, porque Myesha Hans-Allen viene exactamente con esa misma mentalidad. Y juntas le dieron a Indiana algo que el equipo simplemente no tenía la temporada pasada. Cunningham no solo abre la cancha con su tiro de tres, también juega con una agresividad defensiva que incomoda a cualquiera. Mientras tanto, Hans-Allen se encarga del trabajo físico en la pintura y de proteger a sus compañeras cuando el juego se pone caliente. Eso cambia completamente todo para Caitlin Clark. Durante años, Clark tuvo que lidiar sola con el contacto físico mientras además manejaba toda la ofensiva del equipo. Ahora ya no. Ines Allen aparece antes de que el problema siquiera crezca, y eso le permite a Caitlin enfocarse únicamente en dominar el partido. Y cuando Clark juega totalmente concentrada, el resto de la liga tiene motivos reales para preocuparse. Contra Golden State volvió a demostrarlo. A pesar de las faltas, golpes y toda la presión física, estuvo cerca de otro partido de 20 puntos y 10 asistencias. Indiana ya dejó claro que puede ganar partidos físicos y emocionales como este. Y si siguen saludables, la conversación por el MVP para Caitlin Clark será imposible de ignorar.